Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando la segunda carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Timoteo fue uno de sus discípulos y, por cierto, se supone que Timoteo era judío, porque dice que él sabía desde la niñez la, las Sagradas Escrituras. Me parece interesante, por ejemplo, la Biblia de hoy no siempre fue así. O sea, la Biblia que tenemos, hay distintas versiones. Pero no siempre fue así. En aquella época no era un libro, de hecho eran puros pergaminos. Y había Antiguo Testamento, pero no había Nuevo Testamento porque se está escribiendo. Sería interesante saber qué libros eran los que leían, qué libros eran considerados sagradas escrituras. Porque no tan solo, o sea, los libros de la Biblia son 66, no solamente estos existen, sino hay muchos más, ¿verdad? Que hablan tanto de Jesucristo como de la tradición judía, de cosas, por ejemplo, podría decirse del Antiguo Testamento, ¿por qué los libros de la Biblia, o sea, por qué estos libros que están en la Biblia fueron elegidos? Porque todos hablan de Cristo. Eso fue cuando se hizo el concilio y se decidió qué libros iban a entrar en la Biblia. Decidieron poner aquellos que hablan de Cristo, ¿verdad? Y si tú revisas cada uno de los 66 libros, vas a encontrar por lo menos una frase que hable de Cristo. Entonces, Timoteo era judío. Entonces, verso 12 del capítulo 3 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres serán engañadores y irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A mí eso no me gusta hablar de persecución. Eh, Porque me parece muy extraño que una persona que se quiere portar bien, que quiere ser verdadero discípulo de Cristo, padezca persecución. Yo creo que puede haber algo más detrás de todo esto. O sea, me refiero a que puede haber algún pecado incluso. eh, este, yo creo que sí, debe haber mucho más detrás de los que quieren vivir piadosamente. Eh, Debe haber alguna razón real por la que padecen persecución, no por vivir piadosamente, porque la palabra dice: si quieres ver puros días buenos, refrén luego de mal, y tus labios no hablan de engaño, busca la paz y síguela. Entonces, de hecho, cuando yo empecé en el Evangelio, cuando regresé más bien al Evangelio, porque me fui 5 años, eh, yo buscaba paz, ¿verdad? Y me encontré esta frase que es del Antiguo Testamento, de un salmo, también Pedro la dijo: si quieres ver puros buenos, refrena todo de mal, y tus labios no me engaño. Entonces, si es posible vivir bien, si es posible ser feliz todos los días, si es posible vivir tranquilos todos los días. Eh, pero dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Eh, yo creo que Dios enseña al hombre de una u de otra manera cómo se tiene que vivir. De hecho, hay un salmo, hay varias frases bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento, que dice que Dios habla al hombre ya sea en sueño, eh, de alguna u otra manera le habla al hombre, trata de comunicarse con él para hacerle entender cómo tiene que vivir. Incluso dice que Dios escribió los mandamientos en el corazón del hombre, en la conciencia. O sea que Dios, la conciencia, ¿qué es? La conciencia del hombre, ¿qué es? Los mandamientos de Dios. Eso es la conciencia de los mandamientos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí me confirma que Timoteo era de origen judío, hebreo, no judío, pero sí hebreo, porque recordamos que los judíos son una sola tribu. Es como decir veracruzanos y mexicanos. Todos son mexicanos, pero solo unos cuantos son veracruzanos, o yucatecos, o mexiquenses, o tabasqueños. Entonces, los judíos eran una sola tribu, pero eran dos en total. Entonces, de repente no me dice de qué tribu era Timoteo, pero sí que sí sabía las Sagradas Escrituras, que sí era parte del pueblo hebreo. Todas las Escrituras inspiradas por Dios y te pueden enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que la cultura hebrea, porque no tan solo los hebreos, es que nosotros estamos acostumbrados a decir judíos como si todos lo fueran, cuando son una sola tribu, ¿verdad? Eran 12 tribus en total, y lo correcto es decirle israelitas y no judíos, porque judíos son una sola parte, israelitas es toda la nación. Entonces, como les dije, no todos los libros religiosos están en la Biblia. Hay muchos más, de hecho es muy extenso. Eh, yo me enteré por un pastor que fue Diamond, que en época de los apóstoles, cuando Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida, un judío armó una biblioteca donde resguardó toda la literatura de los hebreos, porque Jerusalén iba a ser destruida. Entonces, ¿quién destruyó Jerusalén? Los romanos. Entonces ese judío se enteró de que Jerusalén iba a ser destruida y pidió permiso, de hecho, para hacer una biblioteca en Roma y copiar todos los libros y guardarlos para que no se perdieran. Pero entonces, como les dije, no tan solo estos libros, los 66, son los que son religiosos, hay muchos más, una biblioteca entera de esto, pero estos 66 son los que hablan de Cristo. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues entonces sería todo por hoy. ¿Para qué sirve la Biblia? Para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Verdad? No tan solo, es que nosotros pensamos que solo los cristianos debemos de seguir los mandamientos, cuando dice que aquí claramente a fin de que el hombre habla de toda la humanidad, ¿verdad? Pero aquí dice el hombre de Dios también. Pero como le dije, aquí dice el hombre de Dios, pero otro versículo dice que Dios escribió en el corazón de los hombres sus mandamientos. Hay otro verso que quiero, a ver si me acuerdo. A ver, parece que no me acuerdo. Pero bueno, Dios busca a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no viene nada más por los hombres que quieren portarse bien, viene por todos, ¿verdad? Por eso es su Hijo. Ha dado a su Hijo para que todo aquel en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, entonces, será todo por hoy. De hecho, y termina el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Dios les bendiga.